Bienvenidos a Radio Alfa TV. Una vez más te damos la bienvenida a este programa, el cual tiene como intención siempre edificar tu vida. Si es por primera vez que nos estás viendo, te pedimos que le dé like, comparta este contenido con alguien, el cual va a transformar su vida en el nombre de Jesus Christ. Amén. Amén. Sí, Amen. sí, estamos hablando todos los idiomas ahora. Este contenido es la segunda parte. Si usted no ha visto el primero, vaya ahí al canal, que está la primera parte de este contenido. Ya usted vio la miniatura ya. Entonces, esta es la segunda parte, el cual nos quedamos con una experiencia del mundo espiritual con el pastor Brayley de la Cruz. Pero hoy tenemos el elenco completo. No lo voy a presentar porque ya usted lo conoce, pero sí vamos a presentar por segunda vez al pastor Brayley de la Cruz. Vamos a darle un aplauso. Gloria a Dios. Bendecimos a todas esas personas que disfrutaron la primera parte de este contenido y que van a ver también este otro capítulo. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Amén. Nos quedamos, ministro, en una experiencia que usted tuvo en el mundo espiritual, y presten atención, por favor. Este es un tema realmente serio y es un tema un poco delicado, porque siempre la gente tiene su duda del mundo espiritual, cómo opera realmente. Estamos en el primer capítulo hablando sobre eso, pero vamos a darle continuidad donde usted se quedó exactamente, que era una experiencia que usted tuvo en el mundo espiritual. Sí, esto sucedió, como te decía, nuestro ministerio va a distintas partes del país, a los pueblos. Coordinamos con los pastores luego de orar y tratar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y llevamos actividades de activación, tratando de que haya un despertar, un anhelo por el fuego de Dios, un anhelo y una pasión por buscar la presencia de Dios. Así como decía, Jesucristo, después de ser tentado por el enemigo en el desierto, bajó en el poder del Espíritu Santo y fuego. No podemos desligar ni sacar la parte del fuego, que para mucha gente que son metódicos, pues no entienden esta dinámica del fuego, pero Jesucristo operaba bajo el poder del Espíritu Santo y fuego. Entonces, mi papá pastorea en Sabana de la Mar, de allá de República Dominicana. Coordinamos para ir allá a llevar la actividad modo fuego que hacemos 2 días de campaña, y en esta ocasión iba a ser en la calle, enfocado principalmente en la salvación de las almas. 2 días antes estoy orando por la actividad, eso de 12 y media de la madrugada. Estoy orando, poniéndome en manos de Dios, como de costumbre lo hacemos cuando vamos a llevar este tipo de actividad, ya que íbamos con parte del equipo de la iglesia. Estamos hablando con aproximadamente 35 personas. Entonces, cuando estoy orando por la actividad, sin estar durmiendo, no me quedé dormido. Mientras estoy orando, veo una mujer rubia, un poquito voluminosa para no discriminar a nadie. Y esa mujer estaba guapa conmigo. Esa mujer estaba muy brava conmigo y me quería dar golpe. Me tiraba como a aruñarme y a golpearme. Y reprendí, y ya pasó esta parte ahí. Al otro día hablo con Junior, le digo: Junior, me pasó esto. Como estábamos pasando un proceso con mi iglesia, lo que interpretamos ambos, porque no me voy a excluir. Junior dijo: no, eso es por lo que está sucediendo en la iglesia, el enemigo está guapo. O sea, yo pensé que ya era una lucha espiritual que pasó en ese momento. 2 días después nos preparamos para ir a la actividad a Sabana de la Mar. Desde antes de salir, el mundo espiritual estaba moviendo su ficha. No pudimos salir a tiempo, llegamos casi a las 8 de la noche para unirnos al primer día de culto, todo rápido, sin poder bañarnos, porque el mundo espiritual funciona de esa forma, intentando detener este tipo de actividades, más cuando son actividades que van a poner en riesgo los intereses del mundo de la tiniebla. Porque decíamos en la primera parte que el reino de Dios y el mundo de la tiniebla son equipo contrario. Y el mundo de la tiniebla no se va a quedar tranquilo cuando sabe que alguien que está tratando de manejarse alineado al reino va a una ciudad o va a un lugar. Llegamos tarde, el primer día le tocó ministrar al líder nacional de evangelismo y misiones de la Iglesia de Dios en República Dominicana, porque así consideramos por el Espíritu. Entonces, él predicó el primer día, se salvaron las almas, hubo liberación, algo poderoso. Al otro día,
yo tratando de que todas las personas que fueron al viaje se sintieran bien, cometo el error de quererlo llevar a un río. No es conveniente cuando uno va a hacer un tipo de misión mezclarlo con algo de diversión. Pero como andaba con muchas personas que no estaban acostumbrados quizá a ir a algunos ríos y estábamos en un lugar la cual se podía disfrutar del río, con una bonita intención, digo, vamos a llevarlo al río. Eso es el segundo día, ¿verdad? Entonces desde ahí empieza la lucha a empeorarse. Lo primero es que en la mañana el hermano Papo, que es el que cocina y el que siempre nos ayuda con lo que es el área de la comida para muchas personas, inexplicablemente está haciendo el desayuno, como dicen allá, unos víveres, un mangú que se iba a hacer con salami, y el caldero se prendió literal. Para apagar ese caldero fue un tema, porque el caldero se encendió. Una locura. Entonces, yo estoy visualizando que hay algo que no es normal, porque uno sabe cuando las cosas que están pasando no son cosas que son coincidencias. Uno sabe cuando lo que está pasando no es normal. Cuando estamos cuadrando para ir al río, se me armó un choque entre personas, porque uno quería ir para un lado y otro para otro lado. El enemigo se quiso meter a tal magnitud que el chofer ni siquiera quería manejar la guagua, y otra persona fue que tuvo que manejar la guagua cuando nos pusimos de acuerdo. Llegamos al río, allá hay un conflicto, se ve como la carga entre el mismo equipo. 2 o 3 personas abrieron puertas y se pusieron a murmurar, y el mundo de las tinieblas está cogiendo fuerza, está tomando fuerza. Ese espíritu que me visitó en oración está haciendo su trabajo, porque los espíritus hacen un trabajo. Gloria a Dios. Entonces cuando va a ser de edificación una actividad, los espíritus ponen gente en contra. Es una de las cosas como opera el mundo de la tiniebla, poniendo gente dentro de la misma iglesia en contra de otra gente, dividiendo el mismo equipo, porque él sabe que un pueblo unido es más efectivo y puede tener grandes victorias. Era tanta la carga que había en el río que yo me aparto para un charco más bajito, porque no había recibido el mensaje. A veces yo hasta me he parado en púlpito sin saber lo que voy a predicar. No que no estudio la Biblia, sino sin tener la dirección de lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable en esa actividad. No es algo que yo recomiendo. La gloria de Dios a mí me funciona, la improvisación. No se lo recomiendo a nadie, es algo que Dios lo hace conmigo. Lo ideal es que todo el mundo planifique su mensaje y planifique y se prepare a tiempo. Pero a mí me ha pasado que me invitan a actividades y la gente está a la expectativa y gloria a Dios, y yo empiezo a adorar a Dios. Tengo varias cosas que estudiar y empiezo a buscar la señal espiritual dentro de todas esas cosas, cuál es la que voy a decir. También me he parado en escenario que me llegan 5 mensajes juntos. Y yo digo, ¿cuál de estos mensajes que yo voy a ministrar? Entonces, yo no tenía la confirmación de lo que iba a predicar. Cuando me aparto, el Espíritu Santo me dice, habla de cuando se levantó la tormenta y Jesucristo estaba durmiendo en la barca. Planifico la dramatización rápido, predico el mensaje, me encanta hablar de Cristo. La gente quedó impactado por la palabra, se convirtieron varias almas, mucha gente fue libre. Yo no me acuerdo para nada de lo que había pasado con esta experiencia orando por la actividad. Cuando termino ronco, yo no puedo hablar. Junior había grabado algunas cosas con el teléfono y Junior se me está acercando, como siempre lo hace, para enseñarme los cortes que grabó. Cuando Junior se me está acercando, hay una pared que me da por la cintura. Yo estoy de este lado de la pared, que está en la iglesia de Dios El Shaddai de Sabana de la Mar. Viene una mujer llena, blanca, de aquel lado de la pared, y me hace así: mi respeto para usted. Yo estoy fuera de base. Yo digo en mi mente, esta mujer sigue los videos, sigue el trabajo que hacemos en las redes sociales y me admira, y por eso me está diciendo mi respeto para usted. Yo no estoy enfocado en espíritu, yo estoy enfocado en la mujer per se. Porque una cosa es el cuerpo que usan los espíritus y otra cosa es el espíritu. Recuerda que hablábamos que los espíritus controlan la mente cuando tienen un cuerpo poseído, y esta persona no se domina por sí misma, sino que controlada por esos espíritus o por ese espíritu, porque hay gente que tiene un espíritu y hay gente que tiene muchos espíritus a la luz de la palabra. Entonces cuando me dice así, digo yo, gloria a Dios. Ella me da la mano y el espíritu ya me desafió directamente. Ahora, algo positivo, que siempre que recuerdo esto doy gloria a Dios por eso, que el espíritu dijo, mi respeto para usted, aunque estaba molesto conmigo. Después que ella me da la mano, me jaló con violencia. Me dijo, tú no me conoces a mí.
Y Junior al lado mío dijo, hey, te reprendo, Satanás. La mujer retrocede, yo sin fuerza, algo sumamente espiritual, vuelo la pared, sin planificarlo. Porque ya yo veo que es un desafío face to face, directo. Y es un desafío no simplemente espiritual, sencillamente, sino con violencia, a atacarme físicamente y a tratar de destruirme en ese momento, de derribarme por completo. Papo, que siempre está sirviendo, organizando, el culto se terminaba, terminaba de acabar y están recogiendo la silla y los instrumentos. La batería todavía no se había recogido. Cuando Papo ve eso fue algo de película. Papo tiró la mano porque la mujer iba a caer en la acera. Tú sabes cómo son las aceras ya, que tienen un borde como de ese alto. Entonces Papo vio el asunto y dijo, para que esta mujer no se nos mate aquí y caigamos todos presos, porque eso de la liberación, hay gente que se pone a inventar con eso, pero es serio. Un espíritu puede matar a una persona y caer preso el pastor con tú y la iglesia. Un espíritu puede matar a una persona. Recuerde lo que pasó con Pablo, que Eutico se murió en una prédica. Y no fue Dios que lo mató. Hay que ver quién mató a Eutico. La suerte es que Pablo tenía el don de resurrección. Si no, la historia fuera otra. Pero Eutico se murió. Dios mío. Entonces, cuando Papo tira el brazo, si eso no hubiera sido en el espíritu, yo creo que todavía Papo estuviera enyesado. Para que la mujer no se denucara, el brazo cayó entre la batería se fue un pedazo por allá, otro pedazo por aquí. Cuando esa mujer cayó, la tierra tembló. Fue algo como un sonido ¡boom! Yo dije, bueno, digo yo en mi mente, esto está serio, porque es primera vez que tengo este tipo de experiencia. Recuerda que hablábamos que en la oración, para no dejar esta parte sin decirlo, cuando el espíritu lo veo en oración, la mujer se le pusieron los ojos como sangre. Y cuando yo le conté a Junior el otro día, le dije, viví algo raro, nunca había visto lo que viví. Nunca había visto algo así, sangre en los ojos, este tipo de liberación. Sí, yo he visto liberación y va a sonar raro, yo he estado ministrando en lugares y yo he visto gente que se tira viento en la multitud, que suelta un mal olor, que si tú no tienes el espíritu, deja de ministrar. Ese es un tipo de liberación. He visto liberación de gente que por lágrimas es libre. Espíritu que han tomado los sentimientos de la persona, espíritu que tienen cauterizada a la persona, y he vivido esa experiencia de que le he tenido que decir a los espíritus, sal por lágrimas, porque el mundo espiritual es diverso y el que no conoce eso puede pensar que yo estoy loco. Yo he visto como lágrimas, como si fuera una chorrera, salen de la persona y esta persona es libre. He visto personas vomitar cosas tremendas, mezcla de sangre como con cosas de puyo, un sinnúmero de cosas. De hecho, para continuar ahora mismo, cuando estábamos en Providence, nosotros tuvimos 5 días allá y vimos cosas de verdad que yo nunca había vivido. Ahí hubo una muchacha que vomitó media funda de sangre. El penúltimo día de la campaña, para seguir entonces con el tipo de liberación que no había vivido antes, que viví esa vez, con la mujer que me enfrentó, o el espíritu que me enfrentó a la mujer, en Providence, esa muchacha estaba botando mucha sangre. Yo no estoy observando el asunto porque hay una gente que están pendiente a eso. Ellos pasaron adelante cuando yo agarro la cadena y ministro liberación. Entonces la muchacha cayó manifestada, cayeron varias. Pero al rato yo observo que la muchacha está botando mucha sangre. Y yo digo, ¿pero qué es esto, Dios mío? Mucha sangre, literalmente. Pero dije, bueno, tú ten control, Dios. Bueno, cuando este tipo de ministerio que trata de operar en el mundo espiritual no puede abrir la puerta al miedo. Porque si le abre puerta al miedo es mucho peor. Si yo me asusto, esa muchacha, porque si eso hubiera sido algo natural, una gente que bote ese nivel de sangre, iba a haber que llevarla para el médico automáticamente. Mucha sangre, Dosomi, el equipo, botó a esta muchacha. Wow. Y después la muchacha se paró de ahí normal. Eso es algo inexplicable. El que no entiende esto espiritual y lo quiere confundir con la ciencia, lo que puede caer en confusión. Al otro día, el último día de la campaña, lunes allá en Providence, fue la bruja que dicen la gente de ese lugar, que es la bruja más fuerte de ese lugar. Yo veo a esta mujer, al final, cuando ya yo voy a orar, que llega una mujer blanca. Lo que pasa es que los espíritus aquí son raros, no son como allá. Allá la gente cae. Ay, cuando se manifiesta un espíritu. Tienen papeles, tienen papeles. Aquí yo he visto gente que yo suelto todos los códigos y todo lo que me llega. Y se quedan así. Tienen ciudadanía. Se resisten. Un nivel de resistencia a otro nivel, en verdad.
Me pasó también en Long Island, hubo un tipo que me miraba así, yo le dije de todo y yo tuve que soltar ese expediente. Yo dije, sí, porque hay legalidades. Y aunque tú estés ministrando en un lugar, si alguien no quiere ser libre, tú lo que te va a morir ministrándole a esa persona. Y esa persona no va a ser libre. Porque tiene que haber una disposición de liberación. El fin que fue la bruja. Yo no quería agarrar a esa mujer, no por miedo, sino porque ya como conozco lo de liberación, cuando tú le pones la mano a un endemoniado, el que ha orado porque este endemoniado sabe que es como si le sacaran la fuerza. Sí. Yo he terminado que es como si me voy a caer, que tengo que decidirme gato, darme algo, penalizarme. Y he terminado de administraciones que no me puedo ni doblar para quitarme los zapatos. O que quedo con dolor de espalda, dolor de cabeza, un sinnúmero de cosas. Cuando veo que la mujer es bruja y recibo la confirmación por el espíritu y estaba como haciendo una invocación entre los dientes, porque la gente que opera para el mundo de la tiniebla, tú vas a ver que aparentemente va a estar adorando a Dios, pero el gloria a Dios no se va a oír claro. Ellos usan esto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, parecido, pero es gloria a yo, a un espíritu que ellos tienen que están glorificando, no es gloria a Dios, porque ellos no deben glorificar a Dios, sino glorificar a la potestad espiritual que ellos tienen. Y yo observo que esta mujer está como soltando unos códigos. Veo gente orando, como yo soy el predicador, aunque hay predicadores que no tienen esto en cuenta. El espíritu que se manifestó con alguien predicando, el predicador tiene que resolver eso. Sí. Aunque tenga que quedarse después del culto y despedir a la gente, no le puede hacer lío al pastor, como han hecho predicadores que... Hay iglesias que el problema ahí. Wow. Arman el lío y se van, y entonces dejan a la gente de la casa. Reprendo al enemigo. Ahora mismo, estos temas son temas que activan. Sentí como un olor a tabaco, pero cancelamos toda malicia. Y no es que aquí, literal, en el edificio nadie está fumando, sino que los espíritus se activan. Y es una forma de cómo uno visualiza el mundo espiritual. Entonces, digo, esta gente está cogiendo lucha y voy a agarrar a la mujer. La sacudí con violencia. Se somete a todo espíritu de brujería porque ya yo veo que la mujer es bruja, de verdad. Esa mujer, Dosomi, el equipo, fue como con yo no sé cuántos mentores. Y esa mujer son tu mentora y que yo nunca había recibido ese olor. Por poco me mareo cuando le suelto la mano. Tuve que pedirle misericordia a Dios porque me iba a caer literalmente. Y aunque yo he visto predicadores que caen, eso sería otro tema porque es que eso como que yo no lo entiendo. Yo he visto predicadores que caen y se paran con más fuego. Allá en República Dominicana yo veo eso. No entiendo porque si tú eres el predicador tú tienes que tener dominio propio. Y eso se ve como raro. Sí, yo lo he visto en varios predicadores. ¡Pum! Y que recibió una revelación y se para con la revelación. No entiendo eso porque a Jesús yo nunca lo vi caer y pararse con otro nivel de revelación. Son cosas raras, dijo alguien por ahí. El fin es que la mujer no cayó literalmente, pero sí se postró. El espíritu se quiso resistir y la mujer se fue. Después me dio el pastor, mire, es una de las brujas más fuertes de aquí, de Providence. Esa mujer es la que dirige toda la botánica de aquí. Y parece que ella fue como con esos mentores y ese ungüento para intentar hacer algo. Porque antes de yo venir del país, una de las señales que yo sabía que me iba a enfrentar a este tipo de cosas es que un domingo a mí me dio un dolor de cabeza parecido al de ayer, que yo no me gusta ir al hospital, no es que está bien eso, yo tuve que ir a medicarme de ese dolor de cabeza. Le dije a mi esposa, hay que orar porque parece que hay activaciones, porque cuando yo voy a ministrar hay síntomas que yo siento. Si no es un dolor de estómago desesperante, porque los espíritus pueden tocar tu cuerpo, Rebeca Abrams hablaba de esto, y pueden provocar síntomas y hasta enfermedades literal, que si tú no eres espiritual tú puedes quedar enfermo después de un asunto de liberación y quedarte enfermo para toda la vida. Hay muchísima gente que por estar reprendiendo demonios sin estar preparado, están enfermos. Entonces, no había visto este tipo de manifestación. Volviendo a lo que me pasó en Sabana de la Mar, cuando esta mujer cayó, la calle se llenó de gente. Ahora hay más gente en este episodio de los amigos que habían cuando estaba en la campaña. Pero ahora esta multitud que llega, no llega interesado en buscar de Cristo, sino interesado en ver el espectáculo. Porque para mucha gente esto es un espectáculo. Junior ora por la mujer porque él ve que yo no tengo mucha fuerza. Y eso sí tengo que valorar, que tengo gente al lado mío que si tienen que pasar lo que tengan que pasar conmigo, lo he visto, son gente leales. A mí en una ocasión me sacaron una pistola, de ahí hay un endemoniado, y yo vi de 7 hombres que estaban ahí conmigo al frente de la iglesia, uno se mandó, que no está con nosotros hoy en día, yo lo vi que se agachó, pero habían algunos que me dijeron, pastor, ¿qué hacemos? Y yo dije, reprendan, el que tiene la pistola, reprenda. Madre, Dios mío.
Entonces son gente que han mostrado pelear con uno. Fidelidad. Y disfrutan la victoria también con uno. Gloria a Dios. Entonces Junior está orando, pero yo veo que Junior está ahí orando y yo estoy allá y la mujer no está en Junior. La mujer me mira así. Yo digo, wow, yo se me puedo escapar de este asunto. Es conmigo el pleito, literalmente. Recobro fuerza por el Espíritu y empiezo a orar y a orar. Y ella empieza a soltar demonios y demonios y demonios. Hay gente, yo respeto la posición de cada quien. Yo he escuchado gente que han dicho que no, los demonios no se trabajan así. En otra ocasión, ministrando, sin yo tener que tocar a la gente cae libre. Literal, si yo tener que reprenderlo, hay prédicas que yo predicando. ¡Wow! Me pasó en Cartagena, en una iglesia que habían 2000 jóvenes, ministrando. Cuando yo estaba que aplaudía con la rodilla, porque yo tuve que mandar qué sé yo cuántos videos para ministrar en esa iglesia, para el apóstol confirmar la prédica, y ya se dio la puerta, y yo tenía miedo. Entonces, cuando siento el fuego, el Espíritu Santo me dijo, estoy aquí, suelta eso, suelta el miedo. Como a los 15 minutos de prédica, hay una mujer que tenía un collar de muchos colores, y esa mujer tiró un grito en la prédica. Yo no la toqué ni nada, literal, ¡guau! Y se rompió el collar y la mujer fue libre. Pero esta otra experiencia que yo tuve en la mano es así. Me gustaría a mí decirle de lejos, suéltale, en el nombre de Jesús. Este tipo de espíritu hay que usar la fuerza física también. O sea, el que no la ha vivido, como dicen, pues que reprenda su espíritu a su manera y ellos sabrán cómo lo van a hacer. Pero yo me he visto con situaciones espirituales que hay que sacudir el cuerpo y decirle al demonio, suéltalo. Porque los demonios no les gustan salir de los cuerpos. Los demonios entran fácil cuando se le abre puerta, pero para salir hay que usar la violencia espiritual. El demonio le gusta estar en cuerpo. Porque los cuerpos son un medio para los demonios operar, manifestarse a través de ese cuerpo y destruir una familia, un ministerio, una ciudad, una empresa, etcétera. O sea, tú has visto iglesias que de la nada como que se van abajo. Hay un espíritu ahí que estuvo operando por tiempo, no hubo alguien espiritual que visualizara, que dice, mira, el espíritu se salió con la suya. Entonces reprendo algunos espíritus, pero la mujer sigue con más demonios que el gadareno. Le digo a Junior y a Papo, porque las demás personas se quedaron orando de lejos, hasta los del mismo equipo que andaban conmigo. Cuando vieron el asunto, estaban orando de lejos por allá. Con la mano allá alzada. ¿Están en el equipo eso todavía? O hay parte, otros no. Pero eso yo tendría que hacer otro capítulo para hablar con mucho cuidado de esa experiencia. Con mi Zoom, porque esas son cosas también que serían interesantes para la gente que va a ir al ministerio. Gloria a Dios. Entonces, cuando decidimos entrarla para adentro, la paramos con autoridad espiritual. Esa mujer pisaba, pum, pum, y la tierra temblaba literal. Eso era como un monstruo, pum, pum. Y le entramos para el templo para evitar de que se armara ese asunto de que se armara el espectáculo, que era lo que se estaba armando. Cuando entró adentro, uno de los diáconos de papi, yo veo que él habló lengua y de todo, pero de lejos para allá. Y yo veo que algunos se asustaron y hasta salieron de la iglesia. Porque es que tú conoces el que está en el espíritu y el que guerrera y el que no. En este nivel de guerra. Papo está orando por la mujer y mira lo que hizo esta mujer. Papo, un hombre, de frente de ella, lo levantó. Yo dije, Dios mío, Junior, no te dejes. Le digo, siga aquí, que tú estás fuerte. Yo le he visto eso. Le digo a una mujer, dije, no, los demonios no se tratan así. Papo, tú botas que hablarle mal. Venga usted a reprender, dijo Papo. Usted no ve que este demonio quiere matar al pastor. Ay, Dios mío. Lo vamos a dejar solo, dijo Papo. Entonces, ahí vuelvo, yo entro en el escenario porque veo que todo el mundo está orando. Tú sabes como que yo estoy hablando contigo y en vez de yo prestarte atención a ti, yo la estoy mirando a ella. O sea, yo no estoy en ti, yo estoy en ella. Aunque ella no sea la que está hablando. Eso mismo fue lo que me pasó en esta ocasión. Seguimos reprendiendo mucho espíritu. Cada vez que sale un espíritu de eso, ¡guau! Esa iglesia temblaba. Y yo observaba a los hermanitos que más iban saliendo para la cocina y por otro lado, cada vez que esos demonios gritaban. Me dijo Luis, que también parte del equipo, pastor, pero si en otra ocasión un demonio de menos rango, yo me acerqué a luchar con eso y no pude dormir. Me voy a pegar de esto, no lloro de lejos, porque esto me va a matar a mí. Esto es porque fue algo que yo nunca habían visto. Yo tampoco en mi vida ministerial había visto algo de esa magnitud. Es algo que de verdad me sorprendió. Cuando me acuerdo de la visión, porque me acordé tiempo antes, cuando ella me dijo, tú no me conoces a mí, pero en el proceso de liberación borré. Ya yo digo, entonces
que se me olvidó decir ahorita, cuando Juno le respondió, ahí yo, cuando vuelo, digo, claro que yo te conozco, demonio del diablo. Y vuelo. Y ya entro en la guerra literal. Porque esto era una guerra física y espiritual. Cuando me acuerdo de la visión dentro del templo, que recobro fuerza, le digo, clamen por mí, le digo al equipo, literal, porque aunque uno no puede hablar, porque los demonios no saben lo que tú piensas, pero sí lo que tú hablas, yo tuve que ser honesto, porque el mundo espiritual funciona con honestidad. Recuerdo un caso de un muchacho que en una manifestación quiso decir, ese demonio no se ha ido porque ustedes no han orado bien, y quedó en vergüenza. Porque donde hay orgullo en ese asunto de liberación y protagonismo, lo que hace que las cosas se empeoran y de un endemoniado podemos luchar con más de 5. A Pablo conozco, pero... Sí, es algo muy delicado. Entonces le dije, oren por mí. Sabemos que el asunto es conmigo. Y cuando me acuerdo de la visión, cuando la agarro por las 2 manos, el espíritu mirándome así. Pero una mirada terrorífica. Esto es algo fuerte. Nada más la mirada, el que no está preparado para esto, se atemoriza. Y le digo, manifiéstate, espíritu inmundo, como te vi en la visión. Sangre la mujer botó por los ojos. Y ahí la mujer fue libre. Primera vez que yo vivo este tipo de liberación, de experiencia. Cuando la mujer se paró, entonces los hermanos testificaron de que esa misma mujer fue al baño y hizo un lío en el baño. La mujer después dijo que ella iba para un prillé. Que San Miguel, que qué sé yo qué, pero que algo la detuvo en la campaña. Dije yo, oye eso, que algo la detuvo en la campaña. Fue el Espíritu Santo, obviamente, pero los líos que el Espíritu Santo mete a uno, no le gustaría evadir eso. Así mismo es. Testificó. Lo lamentable de eso es que la mujer hoy en día no está cristiana, porque este tipo de casos y de liberación hay que darle un seguimiento. Y sin sonar arrogante, no todos los pastores ni creen en esto, ni tienen la fuerza y el valor para enfrentar este tipo de situaciones. Me gustaría que esa mujer estuviera adorando a Dios. Lamentablemente, si tengo que volver a Sabana la Mar, tengo un pleito casado con ese espíritu, porque ella confesó a Cristo y ahora hay 7 más según la palabra. Entonces, ahora, Dios mío, ahora yo tengo que buscar 7 escuderos más fuertes y meternos para el monte para ver qué vamos a hacer con ese espíritu. No, y mira, hablando de esa parte que tú mencionas acerca de los pastores, ministros, jerarcas, que yo siempre le mando saludos desde aquí, hay muchos pastores, como tú dices, que le tienen miedo o le tienen pánico muchas veces, o no tienen la fuerza para bregar con esos espíritus. Y yo realmente, en lo que tengo en el evangelio, que son 32 años desde la barriga de mi madre, son 32, literal. Dios te llama desde el vientre de tu madre, y si tú escuchas la voz, ya tú eres cristiano desde ahí. Entonces, en esta experiencia que yo he tenido, yo he ido mucho a campañas en nuestro país y a vigilias, y he visto muchas veces cómo los ministros se hacen los locos, cómo los ministros a veces, principalmente los predicadores y los pastores que están ahí arriba en ese momento, se manifestó un demonio por allá atrás en la congregación y mandan 5 gente que se encarguen de eso y siguen predicando. Pero el demonio sigue queriendo a la persona que está ahí adelante. Entonces después le dice, sáquenlo para afuera. Pero muchas veces yo he notado que cuando dicen sáquenlo para afuera es como para que no le dañe el culto, o como que está haciendo un show y realmente no es un demonio. Muchas veces he visto eso, donde mucha gente dice, no, eso no es un demonio, eso es lo que quiere hacer un show aquí en el culto. Sí. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que muchos ministros no se ponen los pantalones en el mundo espiritual para enfrentar esos demonios. Bueno, puede ser que sepan su condición y sepan que esto le puede causar un problema mayor. Dios mío. Lo de decir esto es un show sería una forma de evadir esa responsabilidad, porque repito, cuando Jesús iba a un lugar que se manifestaba un espíritu, Jesús lo sacaba. O sea, no se lo dejaba a Pedro y a Juan. Al contrario, yo decía esta mañana en la prédica que estaba que los discípulos, los 9 que se quedaron abajo, lo que hicieron fue un lío. Le llevaron un endemoniado a Jesús y lo que hicieron fue un lío y se pusieron a discutir con los fariseos, porque la gente de abajo no tiene autoridad para sacar demonios. Por eso fue que después Jesús los reprendió y le dijo, este género específicamente no sale sino con ayuno y oración. Sabemos que hay gente que tiene años pastoreando y tiene tiempo que no dura 3 días de ayuno. Dios mío. Tiene tiempo que no dura 2 o 3 horas en la presencia de Dios y que están manejando un ministerio desde la experiencia
o desde lo profesional, porque tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Yo puedo, hasta la hora de predicar, decir yo no voy a estudiar la Biblia. ¿Cuántos mensajes yo no tengo por ahí? De esos que tengo, déjame soltar uno. Aunque eso pase, yo debo repasar la palabra de Dios y ver cuál es la palabra fresca que Dios tiene para el momento. Entonces, sería una forma de evadir. Ahora bien, antes, cuando yo empecé en el ministerio, si se manifestaba un espíritu, yo empezaba a reprenderlo ahí mismo y paraba la prédica. Hoy en día no. Hoy en día tratamos de tener un equipo, pero si todavía yo termino de predicar y sigue persistiendo el asunto, yo tengo que intervenir en lo espiritual. Porque no sé si ustedes han visto ministerios a otros niveles de liberación que ya tienen gente para orar por los endemoniados, porque donde ellos van son muchos. Pero hay endemoniados que ellos tienen que ir directamente y enfrentarlo ellos, esos tipos de espíritus, porque ellos son los responsables, repito, de sacar ese espíritu, de echarlo fuera, porque es el hombre que tenga autoridad. Por eso yo tengo un principio, y es que si otro ministro está en un lugar y se manifiesta un demonio y a mí no me dicen que lo ayude, yo no me meto en eso, porque también puedo tener problemas por más autoridad que tenga, porque ese no es mi asunto, ese no es mi caso. Sí, mira, el mundo espiritual funciona muy organizado. Sí, hablando de eso, fue que una vez me pasó algo. El culto se acabó. Yo me fui para mi casa, pero durante el transcurso del culto, yo voy para el baño y me pasa un gato negro y me mira. Así, literal, frente a frente. Y después se manda y se va. Pero sentí esa fuerza contraria al mismo tiempo, porque gato estamos nosotros impuestos a verlo, eso no te va a asustar, pero sentí realmente esa fuerza contraria y ¡fum! Se fue el gato. ¿Qué pasa? Cuando se acaba el culto, que yo me voy para mi casa, entonces se endemonea una muchacha allá, cuando se acabó el culto, y voceaba y pegaba casi al techo el nombre mío. Pegaba casi al techo, que a mí que me quieren, oye, a mí que me quieren allá. Y me llama bien el pastor. Me llama bien el pastor. Ministro, lo están buscando aquí en la iglesia. Y le digo yo, pero ¿cómo así? Sí, hay una muchacha que está endemoniada aquí. Y le digo yo, pero pastor, ya yo estoy en mi casa y me voy a dormir. No, tiene que venir. Y le digo yo, repréndenla a ustedes. Porque como yo, por ejemplo, de mi casa, de que voy a coger por una muchacha que está endemoniada, que está gritando el nombre mío. Al final, yo no sé en qué paró ese asunto, pero muchas veces es que pasa que le tiramos las responsabilidades a la otra persona, pero como tú dices, a veces tenemos una condición interna que ustedes saben que los demonios realmente lo que quieren es hacerte quedar mal. Realmente, si tú comenzaste a orar por una persona que está endemoniada y tú no estás bien, el demonio se va a burlar de ti, te va a decir tu condición delante de la gente. Exactamente. En una sesión de liberación, el Cibao, aunque los demonios son mentirosos también, hay que discernir. Había un evangelista, porque estábamos orando por turno, y el espíritu lo miró y le dijo, ¿qué tú eres? ¿Quién tú eres? Entonces nosotros el equipo entendimos la situación y sabiamente quitamos al ministro, lo sacamos del juego, seguimos orando nosotros antes que fuera a pasar una vergüenza mayor. Después conversamos con él se sincerizó y explicó que en verdad no estaba bien, porque que la gente tiene que saber cómo está. Nosotros como cristianos tenemos que estar listos para enfrentar cualquier tipo de situación. Amén. Pero si usted tiene puerta abierta, no quiera buscar protagonismo porque va a quedar mal. A Pablo conocemos y a Cristo también. Pero ¿y ustedes quiénes son? Le dieron una pela que todavía se están arrancando esos muchachos. Porque hay gente que se quiere montar en ola espiritual y esto no es un show, esto es algo en vivo y directo. Voy a contar otra experiencia brevemente. En el campamento, en un campamento de HP que se llamó Íntegro. Luego del campamento, en el Cibao, estaba en esa ocasión, me dicen unos compañeros pastores, hay un muchacho que está endemoniado. Me dijeron que hay un muchacho, vamos a orar por él. Cuando a ti te dicen muchacho, ¿en qué tú piensas? En un muchacho, alguien sencillo, flaquito. Cuando yo veo a este muchacho, más grande que el ministro aquí, más fuerte, que llegamos los 3 pastores, él se olvidó de los otros 2 pastores y se enfocó en mí. Y este tipo hizo como un perro. Yo dije, wow, ¿y qué es esto? Y este es el muchacho, le digo yo, Pastor Richie, este es el muchacho, pero un tipo grande. Y me tiraba así a la camisa, aruñando. De hecho, me llegó hasta aruñar un poco, porque fue algo bien fuerte. Y por el espíritu tuvo que usar también la violencia. Y él me ladraba y yo le rugía, porque eso hay que buscar los códigos. Y cuando él me hacía,
fuego, porque hay niveles de código que hay que enfrentarlo y tú hacerle ver al espíritu de que tú no tienes miedo. Y después era un asunto de pacto, porque hay niveles de liberación. Carlos Anascondia, que era un evangelista que trabajaba mucho con esto de liberación, para la gente que dice que con demonios no se coge lucha, en sesiones de liberación a veces duraba semanas, porque a veces hay gente que tuvo rencor con su papá, que lo violaron, un sinnúmero de situaciones. Entonces van metiendo cadena de espíritu, y para esa liberación ser efectiva hay que buscar a quien lo ofendió para pedirle perdón, hay que romper con todas esas maldiciones, y a veces eso se lleva tiempo. Por eso el mismo Jesucristo, vuelvo y menciono a Jesucristo, Jesucristo no oraba por la gente por milagro y por liberación y lo soltaba. En Juan capítulo 9 hay un muchacho que era ciego de nacimiento. Jesucristo trabajaba la consolidación, el seguimiento. Él oró por este muchacho, recibió la vista. Los fariseos empezaron a hacer lo que ellos son, siendo fariseos, los fariseos siendo fariseos, a buscar la forma de que era día de reposo, y le metían una persecución al muchacho. Le metían una persecución a los padres, y los padres, para no meterse en problemas, dijeron: no, él tiene edad ya. En otras palabras, él es adulto, pregúntele a él qué fue lo que pasó. Exacto. Entonces Jesucristo dice que volvió y lo motivó a que siguiera en la fe. Es decir, que no lo soltó y oró por él por el milagro y ya, sino que le dio un seguimiento. Eso mismo pasa con la liberación. Nosotros como pastores o los líderes que están encargados de liberación, cuando oran por una persona, tienen que darle seguimiento para tratar de que no vuelva a abrir puertas, porque entonces si vuelve a abrir puertas es peor y la lucha se va a dar más fuerte. No es un asunto de la noche a la mañana. Hay liberaciones que son instantáneas y hay liberaciones que son progresivas. Hablando ahí, tengo una pregunta, ya que los ministros aquí están prestando mucha atención. La pregunta sería: ¿qué tan importante es en una congregación existir el ministerio de liberación? Yo diría, antes de ser el ministerio de liberación, que esto debería salir de un ministerio de intercesión. Exactamente. El equipo de oración es un equipo que trabaja sin buscar protagonismo, porque nosotros nos estamos preparando, aunque tenemos intercesores, pero no con la preparación que deberíamos tenerlo. Y todo ministerio, bueno, es que todo el que está siguiendo a Cristo debe de conocer el mundo espiritual, aunque no de la misma forma que otro, y de enfrentar la tiniebla, porque la tiniebla es opuesto al reino de Dios. Y si tú eres de las Águilas, entonces tú eres opuesto al Licey. No podemos estar, porque hay gente que quiere estar aquí y allá, y no se meten en problemas con el enemigo. Hubo un espíritu que se manifestó en una iglesia y hubo una anciana que le dijo: mira, yo nunca te he hecho daño a ti, tranquilo. Conmigo no. Literal, esas son cosas que pasan. Yo no te he hecho daño a ti. Tranquilo. Yo te digo porque mira, la mayoría, no la mayoría, vamos a poner un rango de un 30%, 40% de muchas congregaciones realmente tienen ministerio de intercesión, pero interceden por otra cosa que no sea, o sea, interceden mal, como tú estabas diciendo. Interceden, por ejemplo, para que a ti te vaya bien. Interceden para que fulano no lo toque nada, pero no por liberación. No por liberación. Entonces, cuando en una iglesia realmente no se hace ese tipo de oración o no se intercede de esa intención o esa manera, realmente yo he dicho siempre que hay espíritus dormidos en los cuerpos de mucha gente que realmente a veces no son despertados porque no hay un intercesor, no hay una persona que realmente tenga la intención de que haya liberación en una congregación. Es que si el mundo espiritual usaría la palabra, no es agitado, no es golpeado. En una iglesia pueden haber gente ministrando hasta poseído por espíritu. Porque una gente que siempre esté creando conflicto en una congregación hay que revisar qué es lo que porta, y que siempre esté creando chisme y división. Hay que evaluar. Pastor, no todo es demonio. Sí, la gente en la carne opera en cosas. Pero donde hay división, donde hay pleito, donde hay celo, donde hay contienda, que tu obra de la carne es usada por el enemigo, porque el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir y a dividir. Todo el que divide en un lugar no es a Dios, porque Dios no es Dios de división. Entonces, el área de la liberación viene de la sanidad. Por eso cuando Pablo le habla de los dones a los corintios, aunque los dones no solo son los que están en los corintios, dice: y a otro le ha dado dones de sanidad. Tú observas que cuando Pablo habla de profecía, don de profecía,
en singular. Creo que estoy en lo correcto, la gente de lengua española. Pero cuando habla de sanidad, entonces habla en plural. Dones de sanidad. Porque una gente que tiene un espíritu tiene una enfermedad espiritual. El que está poseído por el espíritu es un enfermo espiritual. Y necesita un doctor que conozca esa área espiritual para poder sanarlo. Por eso dones de sanidad. En estos días escuché a alguien en las redes que dijo que lo de liberación no es un don, no es un ministerio, porque yo no sé por qué ahora ya hay tanta gente predicando por ahí que no sé tampoco quién lo está formando, ni qué Biblia hay que leer. Y quieren como salir con unos inventos que no sé de dónde lo sacaron. Porque la Biblia, si la estudiamos bien, habla de todo y tiene para toda la ocasión. Dones de sanidad. Porque cuando una persona está depresivo, angustiado, tiene una enfermedad emocional. Entonces, el que tiene los dones de sanidad, hablando en plural, con un consejo o una oración, se le va a esa turbulencia. Y es sano de esa condición emocional. Porque hay 3 tipos de enfermedades. Está la enfermedad espiritual, está la enfermedad física y está la enfermedad emocional. El enfermo espiritual, el cuerpo físico va a ser afectado. Por eso, si tú observas, hay gente que no le gustan estos temas, pero Jesucristo enfrentó la tiniebla en todo su ministerio. Hay gente que Jesús le dijo, claro, espíritu de enfermedad, suéltalo. O sea, yo quiero buscar esa unción que cuando yo tenga una campaña, diga como Cristo, todo el que tiene espíritu de enfermedad que lo suelten aquí. O sea, pero hay pastores que le tienen miedo a eso. Porque hay gente que parece que le gusta estar enfermo o parece que no hay autoridad para echar ciertos espíritus de enfermedad que están en los cuerpos dentro de la iglesia. Porque hay gente que cada vez que viene un predicador están enfermo y pasan para que le oren. Dios mío. O no han sido libres por completo, no hay una unción profunda que esa gente se sane de verdad. Hay que evaluar qué tipo de cosas, y como yo decía en estos días, también a la gente le gusta más que le pongan la mano y caer por tierra cuando Dios no tiene la intención de que ellos caigan, sino de que estén en pie de guerra y de que estén firmes. Entonces, hay que evaluar muchas cosas que están atravesando las iglesias y que están pasando las iglesias. Pablo habla de estos de los dones en 1 Corintios 12. A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Tú ves que cuando habla de fe no lo habla en plural, y podemos seguir leyendo algunos versos, pero cuando va a hablar de la sanidad, dones de sanidades, está hablando en plural porque hay muchos tipos de enfermedades que tienen la persona, y sí es un don que debería de todo ministerio de intercesión dentro de la iglesia operar uno o dos, principalmente el líder, porque hay gente que son líderes que yo no entiendo cuál es su función. Y hay que decirlo, porque una gente que sea líder de intercesión, que no puede echar un espíritu fuera, ¿qué líder de intercesor tú eres? No, bueno, hay que hablar la cosa clara. Si una gente, ay santo, una gente que sea líder de intercesión que no esté capacitado para echar un espíritu fuera, lo que hay que quitarlo de ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros como pastores tenemos miedo por líos que se nos arman. Pero el que no esté ocupando su función, mira, que le dice que echarse a otro. Yo tengo una pregunta. Es una botella. Yo tengo una pregunta. Pues gente con botella en la iglesia. Oh, Dios, pero esos son temas muy profundos. O sea, deja eso para allá. Pastor, yo quiero preguntarle, porque si vemos las manifestaciones de los espíritus y todo eso. Ahora, también esas manifestaciones se pueden vestir de manifestaciones del Espíritu Santo. Sí. ¿Ha tenido experiencia? He ido a iglesias de gente que tiene años ministrando, operando en brujería. Yo pastoreé en Elia Piña. Y esto no es un mito, no es un cuento. En Elia Piña yo nunca ministré tranquilo. Yo duré 3 años ministrando en persecución en Elia Piña. Todo tipo de enviaciones, todo tipo de brujería. Cosas que si tú lo dices, el que no lo entiende va a decir tan loco. Una de las experiencias que estuve extraña en Elia Piña, 2 voy a mencionar. O 3. Bueno, el papá de Yo Feliz lo dijo en estos días. Y es que nosotros vivíamos en el sótano de la iglesia abajo. Se preparó como casa pastoral. Y previo a una actividad, porque en Elia Piña mía me abrieron la puerta a las 5 de la mañana, literal, llorando. Sin estar abierta la puerta. Eso fue algo extraordinario. Yo vivía abajo cuando llegué a Elia Piña. Y a veces terminábamos el culto abajo. Y arriba, a las 12 de la noche, empezaban esas sillas en la iglesia. Y yo, Dios mío, le decía a la esposa mía, intercede y no te enfoques mucho en esto. Empezaban ellos el culto ahí arriba. Eso puede sonar loco, pastor, sí, eso yo lo viví. Su propio culto. Ellos empezaban su propio culto, el espíritu ahí arriba. Y los muchachos que amanecían en silicio,
Si no estaban preparados, algunos se descarriaban y otros decían, pastor, yo no vuelvo al silicio, yo no pude dormir, a mí me jalaron por un pie. Yo sentí que algo se pegó de la pared, un gigante que tembló este edificio entero y me dio hasta fiebre. Entonces, previo a una actividad, yo veo que desde abajo de la construcción salen muchos tipos de hormigas. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Porque está bien hormiga, pero tú sabes lo que es hormiga amarilla, de una pequeñita que hay. Mucho cantidades de hormigas. Hormiga negra más grande, pero mucha hormiga de abajo de la tierra. Hormiga de ala. Yo no sé cuántos miles o millones de hormigas salieron el primer día. Yo agarré veneno y la maté. Hormiga, yo no estoy pensando en que eso puede tener algún sentido espiritual. El segundo día salen a la misma hora y en el mismo lugar. Ya yo me estoy poniendo sospechoso. Pues yo reprendo hasta por sospecha. Yo, espérate. Porque no pueden ser la de ayer. Yo la maté ayer. Por si acaso. Y están saliendo en el mismo lugar. La hormiga en el mundo espiritual significan contienda. El que sabe el código espiritual sabe lo que yo estoy hablando. Donde hay manifestaciones de hormiga y no hay una gente que navegue en el mundo espiritual, fácilmente en esa iglesia se arma un pleito, una contienda entre líderes y entre gente y se arma una división. Y las hormigas también son instrumentos de líderes que usan los brujos para hacer enviaciones, porque los brujos se trasladan, hay niveles de brujería. El segundo día la vuelvo a matar. Cuando el tercer día sale la misma hormiga y más, y hormigas que picaban duro, yo, espérate, esto no es legal. Entro en oración, reprendo todo espíritu de enviación y de brujería, y al otro día no salieron las hormigas. Eso fue un tipo de experiencia. Otro día íbamos a hacer una media vigilia a modo fuego con un amigo que tengo, un predicador llamado Joan. Mandamos a hacer la camiseta, todo bien bonito. Y la vigilia era el viernes. El domingo, en el sonido que estaba atrás, aparece una funda negra. Yo estaba acostumbrado a ver brujería dentro de la iglesia, eso a mí no me sorprendía. Y ver también que sin haber un panal de avispas, se armó un panal de avispas de ahora para ahorita, en la puerta de la iglesia. Un domingo tuvimos que reprender porque nadie quería entrar. Una avispa que vienen de Haití, que son una avispa rara. Yo creo que usted no la conoce, una avispa pequeñita. Eso yo lo conocí en Elia Piña. No son amarillas, no son caballotas, son una avispa que el panal es diferente a la avispa tradicional, es algo como de lodo. Y ellas se meten ahí, como si fuera un tipo de comején. Eso yo lo vi esa avispa en Elia Piña. Después yo googleé y yo no conocía ese tipo de avispa. Pero un domingo antes del culto, una hora antes, apareció un panal que no estaba en la puerta. Y todo el que iba a pasar bajaba en la avispa y llegaban a picar par de gente. Y yo dije, pero es que esto no tiene explicación. ¿Cómo se va a armar un panal de avispas si eso tiene un proceso de tiempo para un panal formarse? Primero son los pichones, primero una pareja de avispas y vienen las... Pero eso se armó literalmente en una hora. Y hubo que reprender y quemarla porque todos los domingos antes del culto se armaban la avispa. Y un domingo hubo una mujer que llegó al culto y empezó a hacer preguntas, fue al baño, hizo un desorden. La gente cree que esto es coincidencia. Esa mujer, de desecho de su cuerpo físico, inundó el baño, que el mal olor llegaba a la iglesia. Y los intercesores ya le están dando seguimiento a la mujer. Cuando yo voy a predicar le dicen, pero quédese para que escuche el mensaje. Que en eso sí yo he sacado valor. Cuando yo veo que ya alguien viene directamente y yo voy a predicar, yo lo digo claro. Aunque el que está ahí no lo entiende, yo digo, bueno, ahí, usted sabe, ese día me salió decir, empezando a predicar, ustedes saben que hay espíritus que lo mandan para detener a los pastores y para matarlos, pero todo espíritu de enviación que esté aquí, eso fue un domingo, se tiene que manifestar y irse en el nombre de Jesús. Cuando yo solté eso antes de predicar, la mujer salió con dos muchachos y le dijeron los líderes, quédese. No, hay algo raro aquí. Y la mujer salió corriendo, después que inundó el baño y dejó un mal olor grandísimo, un asunto, un desorden terrible. Entonces, ese domingo encuentro una funda en el sonido. La encontró quien era mi secretaria y como yo conozco la magnitud de esto, yo me preocupé por ella, no tanto por mí, y oré por ella, la cubrí. Reviso la funda, era un tipo de bejuco que usan en Elia Piña para la brujería, un bejuco que yo no lo había visto, pero un asunto, un bejuco como que bota aceite. Eso tenía una combinación extraña. Los muchachos estaban en el silicio arriba. Yo bajo con la funda, me cubro con la sangre de Cristo para quemarla abajo donde vivo. Ellos cerraron toda la ventana. Esto fue literal. Yo no sé cuánta gasolina yo le eché a ese bejuco y eso lo que botaba era más aceite. Mientras más yo quería quemarlo. Hay un muchacho que su abuela era bruja y me dijo, pastor, ese bejuco se llama esto y lo otro.
que se había convertido recientemente, y ese bejuco lo usan para este tipo de brujería, para matar, destruir por completo una persona. Y yo dije, no hay miedo, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero lo extraño es, no solo que yo lo logré quemar, a pase de horas, echándole todo tipo de gasolina a eso, sino que el humo que salía de ahí era un humo negro. ¿Sabes lo que pasó en el templo? Con la ventana cerrada y con todo cerrado, la iglesia se llenó de humo blanco. Gloria a Dios. Y los muchachos se asustaron y bajaron. Los que no bajaron cuando iba yo a quemar la brujería, tuvieron que salir del templo porque el humo lo estaba asfixiando, lo estaba matando. Se puede entrar el humo, ventilarse por la ventana, pero si el humo que sale de lo que estamos quemando es negro, ¿cómo va a ser que el humo que está en la iglesia es blanco? Y eso inundó la iglesia, ese humo blanco. Logramos quemar la brujería, luego el predicador lo confirmó. La bruja que hizo ese trabajo fue a la media vigilia. El predicador también tuvo una experiencia y dijo, hay una mujer que trajo una funda negra aquí. Yo nada más me araqué la cabeza y ¿cómo este tipo sabe esto? Yo no le he dicho nada de lo que pasó. Nada más le dije, hemos tenido guerra para la actividad, pero vamos a darle. Porque lo que es de Dios no podemos tener miedo. Hay una mujer así, que trajo una brujería hace tantos días. Literalmente, y está aquí. Manifiéstate. Y ahí la mujer se le manifestaron algunos espíritus y fue libre. Es decir que no es un asunto de cuento, no es un asunto de invento, sino que hemos vivido cosas que si uno no está dispuesto a pagar un precio, puede hasta o dejar de ministrar o que tu espíritu eliminen a uno por completo. Eso es así. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este canal. Ya esta entrevista está saliendo ya de aquí ya. Y la gente yo sé que se va a identificar. Si tienen preguntas, déjenla ahí debajo. Si no, sigan al pastor Brayley de la Cruz en todas las redes sociales y estaremos respondiendo esa pregunta y esa inquietud que tiene la gente. Así que hasta la próxima. Dale like a este video y compártelo con alguien el cual será de transformación para su vida. Dios te bendiga. Amén.